Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes mandándoles otro mensaje, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él estoy aquí mandándoles estos mensajes. Este mensaje que les voy a mandar es del Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 1 al 22. Capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 22 les voy a leer, les voy a mandar este mensaje acerca de cómo luchaban los fariseos, los saduceos, en esos tiempos para que no se diera a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos decían que creían en Dios, pero no sabemos de qué Dios hablan. Pero ellos decían que creían en Dios. Entonces, estos hombres, ellos los despreciaban, porque eran hombres sin preparación, no tenían ninguna preparación de nada. Pues ellos los rechazaban, pero muchos que los oían se admiraban de cómo hablaban. ¿Cómo es posible que estos hombres que no están preparados, que no fueron a la escuela y que no se prepararon, cómo es posible que hablan así? Pero muchos se dieron cuenta, no, estos hombres anduvieron con el Señor Jesús, con ese hombre, porque lo despreciaban. Porque así ha sido todo el tiempo, hermanos. La gente ha rechazado siempre la salvación, ha rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Nunca, a mucha gente, nunca les ha parecido bien oír el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón sigo insistiendo? Hay un enemigo que nos quiere destruir, que no quiere que nos salvemos, que nos moleste cuando nos hablan del Señor Jesús. Entonces, estos hombres, en el capítulo 3 que yo les había leído antes, ellos curaron a una persona que estaba coja, ¿no? O inválido, como se diga, en la que lo dejaban en la puerta de la iglesia, La Hermosa se llamaba. Ahí lo dejaban, Pedro y Juan lo sanaron. Pero por causa de que lo sanaron, estos hombres los querían meter a la cárcel. Porque a nombre de quién sanaron a ese hombre. Se enojaban. Imagínate, hermano. La ignorancia. Y ellos sí eran preparados. Ellos sí estaban estudiados. No eran cualquier persona. Por eso se admiraban de ellos, porque eran hombres sin preparación. Imagínate tu hermano David. El rey David era un rey en aquellos tiempos. Y fue uno de los reyes más grandes, yo me imagino. El más querido por Dios y el más justo. Porque era un hombre justo. Él ayudaba a mucha gente, pero también el que lo traicionaba, el que lo traicionaba, entonces sí, lo mataban inmediatamente, daba la orden. Él creía en Dios, luchaba por el amor a Dios. Siempre que él cometía un pecado, le pedía perdón a Dios. Señor, perdóname, he pecado contra ti. ¿Cómo estaba ese hombre pegado a Dios? Por eso Dios siempre lo protegió y lo cuidó, a pesar de las cosas que hizo David. Pero bueno, les voy a leer este capítulo, hermanos, para que ustedes se den cuenta de que cuánto se ha luchado para predicar el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, que estamos a 16 de mayo del 2020, la gente todavía odia el nombre de Cristo. Imagínate. Pero bueno, la gloriosa y poderosa palabra de Dios dice así, Hechos capítulo 4, del 1 al 22, dice: Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía,
los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Muchos creyeron el mensaje, porque ellos se oponían, porque dice, ellos no creían en la resurrección. Y hasta el día de hoy hay sectas que no creen que Cristo resucitó. Imagínate, hermano. Y otros creen que Cristo se resucitó, pero no creen en Él. No creen que Él salva. No van a Él. Cómo hay mucha confusión, hermano, entre la gente. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo le daban la gloria a ellos a Jesucristo de Nazaret? ¿Por qué, hermano? Porque lo amaban. Porque ellos estaban obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que fueran a predicar la palabra por todo el mundo y a toda criatura, y a todo aquel que fuere bautizado será salvo. Mas a todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Eso es lo que nos dice vamos a ver, eso es lo que nos dice Marcos capítulo 16, versículo 16 en adelante, hermanos. Entonces ellos predicaban y predicaban el evangelio, no les importaba morir, no les importaba nada, que los despreciaran, nada les importaba. Lo único que les importaba es predicar y que la gente se salvara. Eso es lo que hacían ellos, demostrar que Cristo tiene poder en la tierra, porque Él les dio ese poder para sanar a la gente. Porque dice en el capítulo 16 de Marcos, versículo 16 en adelante, dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y a todo aquel que crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales llevarán en mi nombre. Dice: expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán cosa mortífera y no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ese es el poder que les dio nuestro Señor Jesucristo. Para que veas, hermano, que nuestro Señor Jesucristo es el único, no hay nadie más. Dice: sepa pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. ¿Quién es la piedra? ¿Jesucristo o Pedro? Ustedes mediten en eso, hermanos. Dice: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Ves, hermano? Al darse cuenta, estos gobernantes, que Pedro y Juan eran sin estudios, sin preparación, se admiraban. Por eso yo te digo que es importante que tú te prepares y vayas a una escuela, pero
Cuando tú no tienes ese dinero para esos estudios, no tienes dinero, no tienes esa oportunidad, pero vienes a Dios arrepentido, Él te va a dar la sabiduría. Nadie más, nadie más. Como dice Juan 3:27, dice, si Dios no nos da las cosas, nosotros no podemos obtener nada. Eso es lo que dice Juan 3:27. Así es que Dios es el que nos da la sabiduría, la inteligencia, nos da el poder, nos da todo para predicar la palabra, pero siempre y cuando tú halles gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo vas a hallar gracia tú delante de los ojos de Dios? Que seas un hombre que te arrepientas y que lo busques de todo corazón para que para que tú lo puedas encontrar, para que Él pueda ser hallado. Búscalo con todo tu corazón. Cada día, desde que te levantas y en la mañana y en la tarde te acuestas. No te estoy diciendo que día y noche, no, no. En la mañana te acuestas, lo buscas a Dios. Unos 10, 15 minutos, no sé cuánto tiempo vayas a orar. En la noche lo mismo, unos 10, 15 minutos. Búscalo de todo tu corazón y arrepiéntete de todos tus pecados y toda tu maldad. Y Dios se va a dejar encontrar y te va a dar la sabiduría de su palabra para que tú también puedas predicarle a los demás, hermano. Porque eso es lo que quiere Él, que prediquemos la palabra. Entonces dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben. Y no podemos negarlo, pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar en ese nombre a nadie. O sea, para que no vuelvan a hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate cómo el diablo se oponía, cómo el diablo no quería que se diera cuenta la gente que él es el único que nos puede salvar, hermano. No hay nadie más que te pueda salvar. Nosotros tenemos un alma, un espíritu. Esa alma, el día que tú mueres, hay dos lugares nada más donde va a ir, con Dios o con el diablo. Por eso el diablo está luchando en estos tiempos y ha luchado siempre, pero ahorita va a luchar más para que tú no conozcas la verdad, para que tú no te entregues ni recibas a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Yo por eso, hermano, te exhorto a que tú luches. Piensa bien las cosas, medita en todos estos versículos, en todos los mensajes que yo te he mandado, para que tú puedas recibir a nuestro Señor Jesucristo, a mi Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, hermano. Entonces la gloriosa palabra sigue diciendo, dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? O sea, no es justo obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios. Eso es lo que dicen ellos. Por eso ustedes no deben de creerle al hombre. Si alguien les dice, no, es que ellos están engañados, no, el que está engañado es el que les está diciendo, porque también los quiere seguir engañando a ustedes. Él no quiere que ustedes se salven, porque no habla Él, habla el diablo por medio de Él. Esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es palabra inventada por un hombre jamás. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, porque hablaron aquellos grandes hombres, aquellos santos hombres, por el Espíritu Santo de Dios. Él les daba las palabras para que ellos hablaran, hermano. Entonces,
Dice, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. De lo que hemos visto y oído. Ellos vieron y ellos oyeron con sus propios oídos, con sus propios ojos. Nadie se los platicó, hermano, porque ellos anduvieron con mi Señor Jesucristo. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Pero ellos miraron y la gente decía, sí, este hombre, mira es. Ellos vieron y miraron y venía la gente a ver si era cierto. Pero muchos de nosotros nada más creemos por lo que nos dice alguien. Es que fulano hizo un milagro y lo vamos a hacer santo. No, hermano. Dice la palabra, dice Pedro, en el libro de Pedro dice, sean santos porque Dios es santo. Como está escrito, sean santos porque Dios es santo. Santo es una persona que se aparta de todo pecado, de toda maldad, que se santifica y que obedece a Dios. Ese es santo, pero ese hombre no te va a hacer ningún milagro, de nada. El que hace los milagros, ¿quién es? ¿Qué dice la palabra? Dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Ellos le daban la gloria a Dios, no le daban la gloria a los hombres. Por eso ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso yo les digo, hermano, no se guíen no se guíen por medio de los hombres, lo que la gente les dice o lo que su líder les dice. No, guíense, déjense guiar por Dios, por la palabra de Dios, no por el hombre. Por eso dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en el hombre. Perdón, hermano, no podemos confiar ni en nuestra propia sombra, porque nos va a traicionar. ¿Sí? Por eso yo les vuelvo a repetir, hermano, y los exhorto, Señor, perdón, parece que estoy orando, como todo el tiempo me la paso orando, creo que estoy orando, perdóname, hermano, pero sí, hermano, como yo te digo, tienes que meditar en lo que se está diciendo. Como dice Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que ellos, escudriñaban las escrituras para ver si lo que le predicaban o lo que les decían era cierto. Ellos eran inteligentes, ¿sí? Por eso tú, cuando alguien te hable de nuestro Señor Jesucristo y que te diga algo de Él, escudriña las escrituras para ver si es verdad lo que te está diciendo. Y si no lo encuentras, dile, no, yo no te puedo creer porque no está escrito. Porque yo le creo a Dios y a su palabra. Ya no voy a dejarme ser engañado fácilmente. Por eso les digo que hay muchos engañadores en esta tierra. No se dejen engañar. También muchos usan la palabra. Usan la palabra para engañarte. Pero tienes que ser astuto. Dice, astutos como serpientes y sencillos como paloma. Siempre aunque lo que te digan está escrito, vete a oración a Dios. Enciérrate en tu cuarto y dile, Señor, es verdad, ayúdame, manifiéstate en mi corazón. ¿Sí? Es verdad lo que me está diciendo, está escrito, pero yo, hermano, Dios, Padre Santo, no puedo creerlo. ¿Sí? Vete en oración a Dios. Ora todo el tiempo, hermano. Y te pido que medites en estos versículos, en este capítulo 4, del versículo 1 al 22, de Hechos, del libro de Hechos de los Apóstoles. Está después del Evangelio de Juan, entre medio de Romanos,
Romanos y Juan. Está ahí, Hechos de los Apóstoles. Hermanos, gracias por mirar este video. Que Dios los bendiga mucho, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a su hogar, que Dios, hermano, que Dios bendiga a tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus padres, tus hermanos, toda tu familia, que Dios bendiga tu trabajo, a donde quiera que te encuentres. Yo le pido a Dios que te dé sabiduría, que te dé inteligencia y que te apartes de todo mal. En el poderoso y glorioso nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Voy a tratar de luchar para ya no hacer los videos largos, para que los puedan mirar, hermanos, porque ya no están mirando mis videos. Yo quiero que ustedes los miren y que mediten en la palabra de Dios, que lean la Biblia y que corran la voz, hermanos. ¿Sí? Pónganle la señal buena allí, la campanita allí, píquenle allí en la campanita para que pueda yo seguir mandando videos, hermanos, para que sea mi alegría completa de que mucha gente está viendo estos videos y ojalá que muchos de ustedes puedan ser alcanzados por la palabra de Dios. A Él le vamos a dar la gloria y la alabanza siempre, en el nombre del Señor Jesús, que es mi Señor y Salvador, de mi esposa, de mis hijos, de mi hogar, de mi alma, de nuestras almas. Gracias, hermanos, y nos vemos para el otro video. Amén.